Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a mostrar esta cámara Tapo de TP-Link, que hay varios modelos, la C200, C210, que son unas cámaras que en Amazon están por 20 euros o 25, incluso hay a veces ofertas de dos más baratas, y está muy bien en tema de vigilancia para el hogar, ¿vale? Son unas cámaras wifi, así chiquititas, como vais a poder ver aquí, ¿vale? Que la voy a configurar, y tiene lo básico, fuente de alimentación, la vamos a conectar por wifi. Si no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver, que el puerto, si tiene puerto de cable. Aquí la tenemos, ¿veis? Es muy sencillita, tiene para meter micro SD. No tiene puerto para el cable, me he confundido yo con otras. ¿Veis? Aquí la tenemos. Y lo bueno, pues que esta cámara tiene detección de movimiento, reconocimiento de humanos, tiene modo alarma que pita y demás. Tienes una aplicación que te avisa, tienes para meter tarjeta micro SD. Y bueno, tienes un plan luego de pago, aunque 30 días gratis para grabación a 9. ¿Veis? Aquí si lo subes para arriba, se mete la micro SD. Entonces es tan sencillo como enchufarla, ¿vale? Y meter un micro SD para grabar de forma interna, si no tienes en la nube. Es tan sencillo como enchufarla a la corriente, va a empezar a moverse, a mostrar el LED, así chiquitito. Aquí lo vais a ver un momentico. Ahí lo tenemos, ¿vale? También tiene visión nocturna, que no lo he dicho, entre otras bondades, ¿vale? Está muy recomendada para hacerse así nuestro sistema de seguridad en casa cuando te vas de vacaciones o haces otras cosas, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Pues la aplicación de Tapo, de TP-Link Tapo en nuestro teléfono móvil. Aquí la estoy instalando, como veis aquí. La damos a abrir y esto es tan sencillo pues como crearse una cuenta si no la tienes, que probablemente no la tengas. Si es la primera vez que haces esto, aceptamos las diferentes cosas y le tenemos que dar pues a continuar. Nos creamos el ID de TP-Link, la cuenta, lo decimos. Tienes que poner por ahí pues un correo y esas cosas. Y ya una vez que nos hemos registrado y lo hemos activado, le damos aquí arriba, añadir dispositivos. Desde aquí podemos controlar varios dispositivos de la marca. Pues nada, creamos una cámara de interior. Aquí tenemos varios modelos, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es la C. Hay que activar el Bluetooth para poder hacerlo. Tiene una función de autobuscado, pero bueno, a mí no me funcionó. Pero activamos el Bluetooth. La localización yo la omití, por eso a lo mejor no me la reconoció. Y como veis por aquí tenemos las tapas. Pues le daríamos a cámara de interior. Y aquí pues la cámara que tú tengas. En mi caso es la 200C, si no recuerdo mal. C200C. ¿Vale? La marcamos ahí y te dice que si está el LED en rojo y en verde. Pues en mi caso sí está, y si no lo estuviera, pues le das al botón de abajo, ¿veis? Ahí, ¿veis como sí está de esa forma? Seguimos para bingo, le damos aquí a siguiente, tenemos ahí el número de serie, nos conectaremos al wifi de la cámara, que es Tapo Can XX, depende del modelo, ¿vale? Entonces nos conectamos ahí al wifi. Aquí lo tenemos, que sea un wifi que esté abierto, para así poder seguir con la configuración y luego indicarle a qué wifi se tiene que conectar. Volvemos para atrás. Ahora ya debería comunicarse con la cámara, ya estoy conectado. Ahí veis, está empezando la comunicación. Y aquí le tenemos que decir a qué red wifi queremos que se conecte, a nuestra red wifi. Una vez que ya está conectada, pues nos va a hacer ahí, se va a cargar, ¿veis? Esta sale ya verde, te sale que ya está, y ya la tendríamos, si no me recuerdo mal, ¿veis? Ahí la tenemos. Siguiente, le podemos cambiar el nombre, la ubicación, donde está, en el salón, en la cocina, eso lo que tú prefieras. Te dejaré un enlace de este modelo o de modelos similares de estas de Tapo, que están muy bien, baratitas. Para que lo quieras también se puede usar como Vigilabred o otras cosas. Pues nada, este mismo. Termina de configurar y te dice, ya está configurado, perfecto. Y te explica ahí cómo montar un pared. Y esto es la versión de 30 pruebas de la versión en la nube, de descarga y otras funciones que tiene pasando. Le das ahí, te deja descartar y lo tengo. Y ahí igual, lo tengo. No seas cansino. Y ya con esto pues la tendremos configurada y lista para funcionar. Ya la pones donde tú quieras, le metes la micro SD que te lo dice, veis, y ahí la tenemos ya colocada en un sitio funcionando. Suscríbete, nos vemos.